continuar. Repito, estamos en este 12 de octubre, miércoles. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando sobre el ateísmo y el cristianismo. Y bueno, entonces, retomando lo que se platicó en en dos pláticas anteriores, aquí en resumen les propongo yo a ustedes al escuchar a algunos de los ateos que sigo en algunos de sus canales, cuando algunos de ellos explican y comentan las razones por las cuales decidieron volverse ateos, porque algunos de ellos originalmente venían de alguna familia cristiana, en este caso en particular, pues encontré que están asociados por haber tenido una experiencia muy desagradable, precisamente asociado con la religión. Y entonces en esta lámina en particular yo lo que hice fue presentarles, por supuesto vemos aquí la riqueza fraudulenta, la esclavitud del control, la charlatanería, supersticiones y los traumas del fanatismo. Y aquí les agregué algunos textos que estoy seguro que ustedes pueden recordar, otros textos más que nos confirman que ninguna de estas actitudes están avaladas por Dios. Es decir, si alguna persona en carácter, en este ejemplo, del cristianismo, intenta hacerse rica en el dinero de las personas que asisten a un grupo o congregación. 2, le gusta tener el control y manipular la voluntad, el pensamiento de otras personas. 3, promete mediante falsas esperanzas hacer milagros que realmente sabe esa persona que no tiene el control de ejecutar, pero la gente le cree. O, por ejemplo, en supersticiones que intenta pues dar amuletos, objetos, para que la gente crea y suponga que mediante esas cosas va a lograr o la felicidad, o el amor, o la salud, etcétera. O promueve el odio entre las personas que piensan diferente. Cualquiera de esas actitudes no están sustentadas por lo que Dios quiere. Es al contrario, nada de eso, de lo que aquí se puede ver en esta lámina, Dios no le gusta que nosotros lo hagamos, sino que es totalmente aborrecible a Él. Y por supuesto que también Dios no es simplemente alguien a quien tú te diriges siempre que necesitas algo, como si fuera solamente un genio de una lámpara maravillosa, el cual siempre nada más te le acercas para pedirle cosas cuando las quieres, como si Él fuera el que te las va a conceder. Entonces, eso obviamente estoy hablando de lo que, si les damos la oportunidad de leer en la Biblia, vamos a encontrar que eso no es lo que Dios, la relación que Él tiene con nosotros. Entonces, también esto lo comenté en una de las últimas sesiones, el esfuerzo del Evangelio nos resume que es muy importante que, digamos, que el cristiano debe defender siempre la libre opinión, el libre pensamiento, la libre decisión y la libre acción de todas las personas, porque eso es lo que plantea precisamente la sabiduría de Dios. Todos los seres humanos, todas las mujeres, todos los hombres, este es nuestro don, este es nuestro regalo en este planeta. Fuimos creados, se nos concedió la vida y se nos dio este gran regalo. Podemos opinar libremente, podemos pensar libremente, podemos tomar las decisiones que se nos antojen y podemos actuar como querramos. Y si se dan cuenta, mis hermanos, esta es una realidad que se ejecuta para todas las personas que llegan a su edad. Obviamente cuando somos niños, pues esto no lo hacemos del todo porque pues somos muy pequeños y somos frágiles. Pero una vez que tomamos suficiente fuerza y tenemos las capacidades para nosotros mismos, digamos así, defendernos, esto se vuelve una realidad. Llegamos a un punto donde hacemos eso. Y esto, mis hermanos, dentro del cristianismo no desaparece. Es algo que uno debe defender
siempre, porque esa es parte de la visión de la palabra de Dios. Esto es algo que se defiende siempre. Tú debes ser capaz de poder escuchar a las personas independientemente de cómo piensen, y porque ese es un don que si Dios te lo dio a ti, también se lo dio a todas las personas, y obviamente todos algún día daremos cuenta, es algo que nos enseña el Evangelio, daremos cuenta de qué hicimos con este regalo, pero tú debes procurar que siempre esto se respete hacia todas las personas. Podrás estar de acuerdo o no con las opiniones, pensamientos, decisiones o acciones de los demás, pero debemos reconocer que esta es una realidad que debemos defender hacia los demás. Entonces, pues aquí este otro texto dice, eventualmente, si nosotros vemos cuando se nos habla del libro de la vida, que es algo que eventualmente se va a ver en el día del juicio, el libro de la vida lo escribe Dios, pero lo dictamos nosotros, porque al final de cuentas, Jesucristo nos dice que por nuestros hechos se nos escribe en el libro de la vida, o por nuestros hechos se nos borra en el libro de la vida. Entonces es importante darnos cuenta de lo valioso que es esto. Por lo tanto, en la palabra de Dios o en la Biblia se hace énfasis, por eso estoy hablando de por qué no viene en la Biblia, digamos, las pruebas de dónde está Dios o cómo es que existe Él. La Biblia más bien se enfoca en que nosotros como seres vivientes consideremos la importancia de este regalo y qué tan valioso es que lo usemos de manera adecuada. Ahora bien, la ciencia, como habíamos comentado en las sesiones anteriores, es un método en el cual comenzamos con la observación, ¿sí? De ahí el hombre empieza a investigar porque tu proceso de investigación también se resume a ver qué otras personas han dicho sobre el fenómeno que tú estás observando. Yo empiezo a observar algo, pero ya una vez que lo veo, me fijo a ver si alguien más ya escribió algo sobre eso. Por ejemplo, me puedo ir a ver si nuestra hermana Gloria ya también hizo algunas observaciones, o me voy a ver qué ha buscado Jaime, me voy a ver qué ha visto nuestra hermana Maribel, y documentándome con la experiencia de otras personas que vivieron antes que yo o que son contemporáneos a mi tiempo, yo voy incrementando mis observaciones. Claro, eso a veces se hace cuando se puede, porque también hay personas que investigan y que observan, obviamente, en áreas totalmente nuevas, ¿no? Y ahí sí es un poquito más complicado, pero pues tienes que comenzar. Y luego ya que tienes todo este conjunto de acciones, propones una idea, dices, bueno, creo que la razón del por qué pasan las cosas es esta, y eso se le llama hipótesis. Estás dando una idea de, vas a ver si es cierta, ¿no? Todavía no te consta. Tú dices, bueno, yo creo que la lluvia cae porque arriba hay una persona con una cubeta con agua, ¿no? Entonces, bueno, esa es una tesis que tienes y apenas vas a ver, a comprobar si realmente eso es cierto. Y luego propones tú, desarrollas algunos experimentos que también, si ustedes gustan en algún momento, lo voy a detallar más aquí, pero si quieren ver la explicación de qué significa un experimento, es una serie de acciones que están controladas, porque se pueden repetir muchas veces, de manera que el experimento arroje lo mejor que se pueda una respuesta. Y sobre todo, aquí lo importante es que todo este proceso, mis hermanos, tanto el de observar, investigar, hacer la hipótesis, sobre todo hacer el experimento, tratamos, la idea en la ciencia es que se trate de que el científico, el investigador, sea lo más imparcial posible, porque también en la historia de la ciencia se ha visto que también luego hay científicos que de momento logran, digamos, un renombre por sus trabajos, y luego lo que ellos afirman, nadie se atreve a debatirles, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí el caso de nuestra hermana Gloria Andrade, lleva muchos años estudiando fenómenos del cielo, y pues bueno, todo el mundo lo reconoce, obviamente, que es una gran investigadora, pero de repente un día yo veo algo diferente que ella
que en algún momento dijo, y entonces pues digo, no, pues ¿cómo lo voy a decir? Porque voy a ir en contra de la gran investigadora, ¿no? Y pues a veces se da dentro del mismo campo de la ciencia que luego afirman unas cosas y luego ya, pues si alguien dice algo diferente, lo ven mal al principio, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir eso, no? Y cuanto que el mismo método científico, siempre su regla es que nunca se acaba. La ciencia siempre es algo que está moviendo, ¿sí? Es algo que siempre está en movimiento. Nunca hay un destino final. Siempre por cada respuesta que se contesta, o por cada pregunta que se contesta salen más, más preguntas nuevas, ¿no? Entonces, este es más o menos el método y en la medida que la humanidad, mis hermanos, en la medida que las personas lo seguimos de manera imparcial, ¿sí? Inclusive a veces en contra de nuestras propias, porque aquí lo importante es eso, que no te sigas solamente, no lo manipules para que no intentes tú, por ejemplo, dices, bueno, es que yo quiero saber, repito, ¿no? Sabemos que eso no pasa, ¿no? Llueve porque alguien en el cielo avienta agua con una cubeta. Yo digo que eso es lo que pasa. Entonces, si yo empiezo a hacer mi investigación, formulo mi hipótesis, pero luego el experimento lo hago de tal manera que pudiese manipularlo yo de tal forma que trate de darme esa respuesta de que efectivamente una persona arriba tira agua con una cubeta. Cuando pasa eso, mis hermanos, pues obviamente el experimento no está manipulado, ¿no? Y nada más así, por ponerles un caso muy rápido, a ver si no, no los enredo. Una vez hay una película que narra, no sé si ustedes han visto, si conocen el ADN, la figura del ADN. Es no sé su nombre correcto, a ver, sí, dime, Rocío. Cadenas. Ajá, son como unas cadenas que están en nuestras células, ¿sí? Ándele, eso hermana, fíjese hermana, mi hermana Esther, eso de una espiral, en esa película uno conoce que al principio no sabían qué forma tenía el ADN y cuando dos investigadores proponían que tenía forma de espiral, bueno, casi les querían cortar la cabeza a esos científicos. No, ¿cómo crees? Oye, pero no, y entonces una mujer fue la que le tomó la fotografía al ADN, que es algo muy complicado que no voy a detallar, y ahí salió la espiral, pero al principio ella por supuesto era muy celosa y muy metodológica de que no afirmaran cosas si no las habían visto, pero ellos obviamente tenían su forma diferente de trabajar, pero lo que a mí me impresionó de esa película que vimos hace tiempo allá con nuestro hermano Jaime y nuestro hermano Salvador, ¿cuántos se acuerdan? Era el tremendo pleito porque definían que era espiral y no, casi los querían mandar a la hoguera porque todos se atrevían a decir que era algo espiral. Espérame, pues al final eso es lo que hace la ciencia, tratar de describir las cosas que son, no como tú crees que son. Esa es la herramienta, ahí está. Y entonces, mi pregunta sería, mis hermanos, ¿ustedes han visto algún versículo de la Biblia donde diga que, que está mal la búsqueda de la verdad? A ver, ¿alguna parte Jesús o el apóstol o Dios mismo les ha dicho a alguien, no busques la verdad? Al contrario. Exactamente. Y también luego, les voy a contar luego estos casos prácticos para que lo sepan. También en otra película vi de un muchachito que vivía en una zona de África en donde había muchos problemas por la sequía y por el agua, y él quería poner una máquina mediante el uso del imán, me parece, para provocar encontrar agua, y nadie le creía. Bueno, le pasó al muchacho lo que no tiene ni idea, tuvo que aguantar golpes, bueno, porque no le creían, porque decían que era absurdo, hasta que lo dejaron por fin usar la máquina y con el imán y encontró agua y fue de gran beneficio para su comunidad. Adelante, Jaime Rosalba. Sí, Jehová les bendiga. Sí, rápidamente, Saúl, te doy un ejemplo práctico que nos sucedió ahora en la pandemia.
hay unos modelos matemáticos para predecir la cantidad de afectados en las pandemias. Entonces, al principio de que empezó aquí en México, el subsecretario manipuló unas variables. Entonces, al meter esas variables manipuladas, obviamente registró un número muy bajo de muertos. Si ustedes se acuerdan, él decía algo así como 30 y tantos mil. Y la realidad es que se dispararon a 500,000. Y eso es porque él manipuló esos datos y pues obviamente, aunque es una proyección, un escenario, se acerca mucho a la realidad, pero el problema es que al manipular esas variables para hacer más bajo, pues la realidad fue que de todas maneras hubo los muertos, ¿no? Ese es un ejemplo práctico y que nos pasó sobre la manipulación de los datos. Así es, así es. Gracias, gracias. Entonces, bueno, aquí vemos el método y la idea que quiero plantear ahorita es que este método no está peleado con el Evangelio, al contrario, lo que nos encomienda a Dios y Jesucristo es que siempre seamos francos, honestos y en la búsqueda de la verdad. Ahora bien, la ciencia, mis hermanos, indudablemente ha permitido que la humanidad tenga una dinámica diferente, porque vean a ustedes aquí en este cuadro, mis hermanos, realmente la Tierra nos ofrece todo lo suficiente para vivir, pero díganme, mis hermanos, ¿por qué no seguimos viviendo, por ejemplo, como nos dicen los antropólogos, que siglos atrás las comunidades humanas, algunas vivían como vemos aquí en la imagen de la izquierda? Sin embargo, pues no nos hemos quedado así, aunque podríamos nosotros también, que eso sería tema de otro estudio, hacer un análisis de decir si realmente lo que ahora tenemos y somos, como vemos aquí en la imagen, perdón, de la derecha, realmente es algo tan necesario o que realmente satisface tanto lo que realmente queremos. Sin embargo, debo destacar, mis hermanos, esta imagen de la izquierda, que también sigue siendo una tesis, obviamente sí hay registros de asentamientos humanos con esas características, pero también últimamente, aquí por ejemplo estoy poniendo un caso que se llama se dice Göbekli Tepe, que es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa situada a 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Urfa, en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Y este lugar, mis hermanos, este templo que están viendo aquí, no sé si logran verlo más o menos, tiene una antigüedad de entre 9.600 y 8.200 años antes de Cristo. Y entonces este es un ejemplo, mis hermanos, de cómo la teoría era que se supone que en estos años de antigüedad, mis hermanos, la gente vivía como vemos aquí en el cuadro de la izquierda, casi como se puede ver, simplemente con unas pieles, tapándose y haciendo apenas una fogata para sobrevivir. Pero con el descubrimiento de este lugar, mis hermanos, si ustedes observan, para construir este tipo de monumento, mis hermanos, se debe de saber cálculo. ¿O creen que nada más es así así de fácil al construirse así acumular las piedras que tienen mucho peso, cada uno de estos monolitos, tallarlos, darles esa textura, porque tienen figuras talladas? No creo que sean enchiladas verdes hacer ese tipo de estructuras. Y entonces este lugar en particular a los antropólogos ya les movió el tapete, porque ellos juraban que hace 9.600 años estábamos como la gente que está ahí en la imagen de la izquierda, cubiertos casi de trapitos, ¿no? Y comiéndonos los piojos, y resulta que Göbekli y Tepe, por esa antigüedad, vean lo que es. Y eso es un tema de otro estudio también, pero bueno, seguimos. Ahí está. Yo lo que veo ahí es el paso de la ciencia. Ahora, yo les pongo estos otros ejemplos, mis hermanos.
Vean ustedes estos objetos que el hombre ha sido capaz de crear. Aquí estamos viendo, ahora sí que por eventos recientes se me ocurrió encontrar, esta es una corona que se usa en la monarquía inglesa, que posiblemente sea la que usen cuando vayan a coronar al próximo rey el año que viene, o en su mano derecha vemos estas piezas de joyería que son unos huevos que hizo un joyero muy famoso que se llamaba Fabergé allá en la Rusia. Y vean, mis hermanos, cuánto trabajo se requiere para crear objetos como estos. ¿Qué tanto trabajo estamos hablando? ¿Qué tanto conocimiento del manejo de los metales y de las piedras preciosas se requiere, mis hermanos, para crear una cosa como esta? ¿Sí? O sea, lo que el hombre es capaz de hacer, a mí en lo particular, y por eso lo quise plasmar aquí, no cabe duda que a mí en lo particular veo precisamente esa capacidad divina, porque cómo transformas la materia para crear algo como esto. Obviamente estos objetos son totalmente triviales porque no son necesarios. Esos objetos no tienen ninguna utilidad práctica. Como le decía, un ejemplo a mis alumnos, si tú los tienes, pues no te protegen del frío, uno, no te curan de ninguna enfermedad, dos, ¿verdad? Tres, no te alimentan, ¿verdad? Si tuvieras que nada más que comer y nada más esos objetos, pues no te sirven de nada. Pero ¿por qué el hombre los crea? Dígame. ¿Por qué el hombre los fabricó? ¿Por qué el hombre los construyó? Porque ¿cuántas horas le tuvo que dedicar estos joyeros para crear esto? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Vámonos a objetos más actuales, ¿no? Tenemos hoy casi todos en nuestras manos. De hecho, muchos de ustedes están llevando este mismo estudio viéndolo a través de un celular. Algo que todavía nosotros mismos, que estuvimos aquí ya un ratillo, ¿no? Cuando estábamos en la década de los 80 y la década de los 90, los celulares no hacían nada de esto que están haciendo ahorita, ¿verdad? Tenemos los automóviles, por ejemplo, los refrigeradores, y todos estos objetos indudablemente son un testimonio de lo que la ciencia aplicada hace. La ciencia tiene su lado de investigación, pero luego viene la parte de los ingenieros y de los artesanos, y ellos son los que aplican la ciencia y tenemos este tipo de objetos. Ahora bien, la Biblia no se mete con esta parte de la ciencia. ¿Qué es lo que realmente hace la Biblia? ¿Qué es lo que yo le podría comentar a un ateo, si me lo permite, invitándole a que reflexionen? No busco convencer nada, sino que reflexionen lo siguiente. Veamos. Aquí tenemos un ejemplo, mis hermanos, que quiero que consideren. Tenemos un campo de tenis, ¿sí? Vamos a comenzar con la parte de la derecha, donde dice ciencia. La ciencia nos explica, mis hermanos, que si tú juegas tenis, aquí puse tres, no sé, seguramente hay más, pero se encuentra la mecánica, la física y la dinámica, por ejemplo, para que tú puedas, estas leyes que están presentes en la naturaleza, entran en juego con la pelota, obviamente, el jugador y la raqueta, ¿sí? Porque entonces aquí, gracias a la ciencia y que estudia con la mecánica, la física y la dinámica, entre otras cosas, nos explican que existe la gravedad, nos explica que existe la energía, porque cuando el jugador de tenis le pega la pelota, le transfiere la energía de su brazo a la raqueta y la raqueta le transfiere la energía a la bola y la bola adquiere esa energía y sale disparada hacia el campo, ¿verdad? Pero la bola a su vez, mientras va viajando, se encuentra con diferentes condiciones, es decir, nosotros sabemos que donde estamos ahorita no está vacío, aquí hay aire, hay partículas. Entonces la bola cuando va viajando se va enfrentando a la resistencia del aire, se va enfrentando a la misma velocidad y todo eso entra en juego. Ustedes saben, mis hermanos, que si ustedes conocen a qué fuerza se lanza la bola, con qué movimiento, en qué posición,
la resistencia del viento. Si todo eso ustedes lo pueden calcular, saben, podrían definir exactamente a dónde va a caer la pelota. ¿Sí? Porque eso es lo que hace mucho la ciencia. Si tú conoces todas las variables de un problema, entonces tú puedes predecir qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Eso, lo que es la ciencia, entonces aquí en este día yo veo que digamos que Dios no se mete con nosotros porque eso nos corresponde a nosotros descubrirlo y Dios nos permite que lo descubramos. Pero ahora veamos la parte de la izquierda. ¿Qué les puse ahí? Les puse las reglas del juego. Díganme, mis hermanos, ¿qué tiene que ver el jugar tenis con la naturaleza? ¿Qué tiene que ver jugar tenis con la vida en la tierra? Jugar tenis. ¿Quién lo inventó? Un día surgió un campo de tenis y brotó de la nada, así, pum, creció de un árbol un campo de tenis, díganme. ¿No, verdad? No, pero pudo haber sido el ocio, ¿no? Así como sí. El juego mágico. Pero lo que voy es que jugar tenis es un invento de nosotros. ¿Sí? O sea, lo que sí existe es la mecánica, la física y la dinámica son constantes. Están en el universo, en la naturaleza. Pero el jugar, cómo juegas tenis, es un invento de nosotros y tiene que ver con las reglas que ponemos nosotros. Nosotros decidimos el tamaño de la cancha, nosotros decidimos el color de la cancha, decidimos la forma de la pelota y decidimos cómo se gana y cómo se pierde en el juego de tenis. ¿No? ¿Correcto? Bueno, pues ahí es donde realmente el Evangelio o la Biblia, ahí es donde se mete. Lo que a Dios le interesa en el Evangelio no es la parte de la mecánica, de la física y la dinámica, porque esas ya van solas. Lo que le interesa a Dios en el Evangelio es las reglas del juego con las que nosotros jugamos entre nosotros mismos. Eso es lo que se enfoca el Evangelio. Imagínense si el Evangelio hablara y los profetas se pusieran a hablar de las leyes de la mecánica, de la física, de la cuántica, de todos esos, pues sería un libro totototote tan grande que nadie lo podría cargar. Entonces, no va por ahí. Cada vez que Jehová habla, cada vez que los profetas hablan y que Jesucristo habla, se enfocan a que nosotros meditemos sobre las reglas del juego con las que jugamos nosotros mismos en la tierra. ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros... ¿En qué parte en un principio dijo Dios que debía de haber reyes entre nosotros? A ver, dígame. ¿En qué parte dijo Dios que debe haber reyes o presidentes con nosotros? Dígame, ¿dónde está? No me digan que es el texto que dice que Jehová dice, yo pongo reyes y quito reyes, porque Él ahí no está ordenando que nosotros los pongamos. ¿Se acuerdan de Samuel? Sí. ¿Qué le decía el pueblo a Samuel? Tenían un rey. Tenían un rey. Pues el rey era su padre Jehová. Y les dijo el Señor, diles que ese rey que ellos quieren les va a quitar sus tierras, les va a quitar, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Muchas que el Señor, nuestro Padre, no nada de eso quitaba. Claro. Así es, mi hermana Esther, efectivamente. Si nosotros analizamos, cuando nuestro Padre Celestial hace el recorrido de Abraham, Isaac y Jacob y los lleva a crear una nación, vemos que en las leyes de Deuteronomio y de Éxodo establece jueces. ¿Se dan cuenta? Establece jueces y veo yo, o si ustedes gustan analizar, que esos jueces obviamente están ahí para funcionar como un tipo de arbitraje. Y ese arbitraje, mis hermanos, si se dan cuenta, ya no es necesario si tú te apegas a como te explica Jesucristo que debes de vivir. Porque entonces Jesucristo te dice que el responsable de ser el árbitro eres tú mismo. ¿Sí? Tú debes ser el árbitro de tu vida porque tú eres el responsable. Ya no estés pensando en que tienes que ir a los jueces porque tú tenías la capacidad de ser juez desde un principio para evitar
Porque si ustedes analizan, mis hermanos, ¿por qué nos metemos en problemas las personas, los individuos? Porque díganme, la mecánica, la física y la dinámica se meten en problemas. No, ni la mecánica, ni la física, ni la dinámica se meten, pero los problemas los ocasionamos nosotros. Alguien me diría, bueno, es que están los volcanes, bueno, es que la Tierra tiene sus mismos mecanismos que siempre han estado desde el principio. Somos nosotros los que ahora nos hacemos como que, ay, estamos sorprendidos. Mis hermanos, siempre ha temblado en la Tierra y seguirá temblando. ¿Cómo es posible que pasando tantos siglos todavía no seamos capaces de construir edificaciones mejores? A ver, entonces sí quedó aquí claro mi idea de qué se enfoca la Biblia. La palabra de Dios no va por este rumbo de la ciencia porque no ese es el punto es este, es el que nosotros como seres humanos al final de cuentas no estamos manipulando estas porque no nos podemos meter, pero lo que sí podemos manipular son las reglas del juego con las que jugamos nosotros mismos. Entonces aquí en Romanos 1 del 18 al 25 este texto siempre me ha gustado porque me parece que Pablo hace una explicación muy honesta, muy franca, muy directa, donde dice que siempre a Dios, dice en el 18, ¿no? Romanos 1, del 18 al 25, dice, manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Es decir, ¿cuántas veces el mismo hombre ha violado el mismo método científico y se lo ha pasado por alto? ¿Sí? Literalmente yo veo que eso es lo que está diciendo ahí el hermano cuando dice, detienen la verdad con injusticia. Es decir, cuando tú propones ideas que no tienes pruebas, pero las propones, las fuerzas, las implementas en las personas, lo único que estás haciendo es detener la verdad y pones tus ideas que realmente pueden llevar a una gran injusticia. Dice, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, o sea, de Él, de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Aquí no sé ustedes cómo disciernen este versículo, pero yo lo que veo aquí, el apóstol no me dice es que es cierto, hay cosas invisibles de Dios que no puedo yo comprobar. Muchas cosas no puedo comprobar, pero hay otras que sí puedo comprobar y aquí nos hace un reclamo porque pudiendo comprobar cosas más que más adelante voy a explicar cuáles son, pudiendo comprobar esas cosas que son importantes, el hombre las pasa por alto y las considera insignificantes y al contrario son altamente valiosas. De manera que ahí es donde puedes encontrar cómo está Dios. Porque creo que, de hecho, en otra parte del texto, creo que ese sí no lo puse, el mismo apóstol dice es que los griegos buscan, ¿cómo dice? Los griegos buscan, sí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, unos dicen, dame las pruebas de que Dios existe y otros dicen, muéstrame señales. Si no nos las muestras, no te creemos. Entonces, pero por ahí no va la cosa. Dios no decidió que así fuese la forma en que nos dirigimos hacia Él. Adelante, Verónica o Esther. Soy yo, hermano Vero. Dime. Pues yo pienso que los científicos están un poco locos porque, o sea, demandan mucha astucia entre ellos, pero no se dan astutos, sino son un poco necios en hacer preguntas sin coherencia a veces, o sea, se la pasan de preguntones, o sea, de ahí no pasan. Entonces para mí es mejor pues la sabiduría que Dios nos da a nosotros, o sea, como seres humanos, o sea, para referirnos a todos, o sea, los animales, las plantas, o sea, todo lo debemos de conocer en su debido tiempo y con la astucia que Él nos da, pero no astutos de necios, o sea, de necedad, sin querer ver más allá de lo que de nuestros límites. O sea, tenemos todos nuestros límites, todo tiene su porqué y su razón de ser, y eso nos lo va a explicar Dios con detalles, pero ya, o sea, a la larga nadie lo va a entender, o sea, es algo que solo los científicos se enredan más entre ellos, eso pienso todo.
Ok, gracias, Vero, gracias. Bueno, abonando a tu opinión, bueno, consideramos que eventualmente pues no es negativo siempre hacer muchas preguntas y bueno, también no generalicemos porque igual también hay científicos que creen en Dios, hay quienes no lo creen, al final de cuentas seguimos, acuérdense con la premisa de que concedemos siempre la libertad de todos los que nos escuchan de que decidan qué quieren hacer, pero aquí les invitamos a que consideren, que nos den la oportunidad de que consideren esta reflexión, de que por eso precisamente en la Biblia no están las pruebas de la existencia de Dios, no está ahí, porque eso no se enfoca el Evangelio. El Evangelio se enfoca en la parte de reflexión sobre, como decía yo, las reglas del juego con las que nosotros jugamos, que indudablemente terminan afectando también al manejo de la ciencia. Porque al final de cuentas la ciencia, como dice aquí, nuevamente lo ponemos a ver, es un conjunto de conocimiento sistemático comprobable que estudia, explica y predice los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Pero al final de cuentas, la persona que los estudia sigue siendo un individuo, una persona como nosotros, que también siente, anhela, sueña, duerme, come, eventualmente vive, hace y también odia o ama. Y esa es la parte en donde se enfoca el Evangelio, esa parte del equilibrio del amor que indudablemente ayuda a encauzar mejor la ciencia. Pongo un caso rápidamente que nos comentaba nuestra hermana Polita, que platicó precisamente con Daniel, el hermano de nuestra hermana Beca, que le platicaba que una de las causas por las cuales se tuvo este problema de salud, Daniel, fue que se usan muchos químicos, por ejemplo, para ponerse al plantío de papaya. Y se ponen estos químicos porque nos platicaba nuestra hermana Polita que le dijo Daniel que la papaya natural, esta que se planta aquí en Veracruz, esta en particular, es una papaya realmente pequeña y digamos de un color un poco papucho, así es la papaya real. Pero se descubrió que con estos otros químicos que se les agrega, la papaya se hace grandota y se hace dulce. Y entonces le dijo una frase, no sé si está ahí, de Polita, que le dijo Daniel a Pola, le dijo, porque le dijo Pola algo así de que qué buenas son las papayas tan grandes y dulces. Y entonces le dijo Daniel, sí, pero si está así de dulce y si está así de grandota, está así de contaminada, porque son los químicos las que la hacen así. Entonces, mis hermanos, la ciencia permitió descubrir que estas sustancias químicas generan una reacción con las plantas que generan, en este caso, que la papaya se vuelva grande y dulce. Ajá, pero es veneno. Veneno para los que la cosechan, que es muy peligroso, y veneno para nosotros que nos lo comemos. Pero ahí está nuestra testarudez, que vamos a los centros comerciales y queremos frutas grandotas y que se vean amarillotas, ¿no? Porque así los vemos en las fotografías. Y si nos ofrecen la fruta real como es, ya no la queremos porque un guacala. Entonces ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿y la ciencia, tanta ciencia, para qué? ¿Dónde está, como diría ahí, tomaría la palabra a nuestra hermana Vero, dónde está entonces la sabiduría de cómo implementamos la ciencia? Y creo que esa es la parte donde realmente se enfoca el Evangelio. Vean aquí, dice Juan 8, 31, 32, nuevamente remarco lo que dice Jesucristo, ¿no? Si conoces la verdad te libertará. Siempre la verdad de todas las cosas nos permitirá ir mejor. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Entonces esa es la parte que también Dios nos advierte. Cuando la opinión del hombre va por encima de la verdad, es cuando entonces nosotros mismos nos metemos en un problema porque nos dañamos a nosotros mismos. Ahora miren, rápidamente, antes que se me acabe el tiempo y ceder la guardia, quisiera hablarles de este gran científico que ya falleció. Él se llamó Stephen William Hawking, o su nombre más reconocido es Stephen Hawking, y fue como dice ahí, un físico,
teórico, astrofísico y cosmólogo, y por supuesto también divulgador de la ciencia. Él, a una edad todavía algo joven, se le diagnosticó una enfermedad que le fue degenerando en su físico, pero todavía vivió mucho tiempo. Fue un hombre muy inteligente y desarrolló una forma de hablar, de comunicarse, a pesar de que ya no podía él mover su boca por la enfermedad. Aquí no les voy a poner todo el video, pero obviamente aquí lo vemos en una entrevista que tuvo en un programa en particular, y lo que hice fue traspasar una pregunta que le hicieron que me pareció muy interesante a este científico. Vamos a verla rápidamente antes de que entregue la guardia. A Stephen Hawking le preguntaron: ¿tiene Dios la libertad para intervenir en el universo como quiera? Y también le preguntó el entrevistador: ¿está Dios limitado por las leyes de la ciencia? Vamos a ver qué contestó Stephen Hawking. Dice, esto lo traspasé del video: ¿acaso puede crear Dios una piedra tan pesada que él mismo no pudiese levantar? Y entonces Stephen Hawking él mismo contesta: no le veo el caso especular con lo que Dios puede o no puede hacer, porque pues para qué especulamos. Mejor veamos lo que hace Dios en el universo que vivimos, cómo está el universo, ¿no? Vamos a ver qué sucede realmente en el universo, que hemos podido descubrir. Y él dice, Stephen Hawking: el universo opera con una serie de leyes bien definidas, ¿sí? Como por ejemplo la ley de la gravedad, es una ley bien definida que nunca cambia. Dios no interviene en el universo para romper esas leyes, al menos no una vez que las puso a funcionar, ¿sí? Desde que estas leyes nosotros las hemos descubierto, y nosotros obviamente les hemos llamado leyes, porque nadie nos ha dicho son leyes, nosotros así le hemos llamado, nos damos cuenta que rigen todo lo que está en la existencia. Y como dice Stephen Hawking, pareciera que Dios, una vez que las puso a funcionar estas leyes, él no interviene en ellas. Las leyes que rigen el universo parecen estar desde el inicio de los tiempos. Y esta es una de las razones, mis hermanos, por la cual algunos científicos digamos que su hipótesis del por qué dicen creemos que Dios no existe, porque nos damos cuenta que las leyes que rigen el universo van solitas, ¿sí? Entonces, está el universo y está solito. Pero mi pregunta sería, en reflexión, en ninguna parte de la Biblia dice que el universo también, resulta que Dios, por ejemplo, aquí puse, ¿no? La tierra está arriba de una escalera y le están sujetando con una cuerda un angelito. Luego otro angelito está con un curita aguantando el cosmos para que no se caiga, mientras otro le está clavando para que no se venga abajo. Obviamente aquí estoy exagerando, ¿verdad? Pero lo que intento decir es que es peculiar esta disertación, porque también en la Biblia jamás dice que el universo esté como que sujeto. Si los científicos han descubierto que el universo tiene unas leyes que lo hacen conducirse solo, bueno, pues me parece que eso es la realidad. Dios así lo ha puesto, ¿no? Lo complicado, y hasta ahí voy a parar, porque ya tengo que entregar la guardia, lo seguiremos estudiando. Lo complicado del por qué para el hombre humanamente no va a ser posible entender a Dios en este aspecto físico es, y eso se los voy a explicar la siguiente vez que los vea, esto también se lo escuché a otro científico, me parece muy atinado, el fenómeno del pez en la pecera. Y nada más les hago esta pregunta. Mis hermanos, imagínense un pez en una pecera. Ustedes lo tienen ahí en su casa. Pero mi pregunta es, ¿acaso el pez en esa pecera logra comprender la dinámica de una familia en la casa donde está? ¿Ese pez dentro de esa pecera puede comprender lo que es la luna? ¿Ese pez dentro de esa pecera puede comprender lo que es todo el territorio de una nación llamada México, con sus divisiones políticas y sus diferentes elementos culturales de todos los mexicanos? ¿Ese pez
logra comprender lo que es una galaxia. ¿Ustedes qué opinan? Creo que el pez tiene una dificultad, está en un espacio que lo comprime, en un área que no lo deja salir, en un área que está limitado por la misma pecera, y también el pez está limitado por su misma fisonomía. Tiene un cerebro pequeño y su mundo se reduce a esa pecera. Entonces, si me permiten, mis hermanos, esto lo desarrollo en la siguiente vez que me toque la guardia, pero este ejemplo es como para decir que es una hipótesis en donde concluimos que es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Estamos atrapados en un mundito. El planeta Tierra es nuestra propia pecera. Y es muy complicado y extremo lo que existe afuera de aquí, donde está el reino de Dios, que está más allá, obviamente es una hipótesis, ¿verdad?, del universo conocido. Y por eso es que así no llegas a Dios, digamos que por lo físico, no, porque es muy complicado, porque así como el pez está atrapado en su pecerita, nosotros estamos atrapados en nuestro mundito, y pues así de complejo es el momento. Pero bueno, permítanme desarrollar más esta idea la siguiente vez que me toque la guardia. Ahora les agradezco su atención. Tengan ahí sus anotaciones por si me quieren preguntar algo, me preguntan la siguiente vez que nos veamos, y pues seguiremos haciendo este análisis para que quien nos escuche, pues lo único que invitamos es que se dé una oportunidad de leer directamente la Biblia para que vea que muchas de las ideas que se plantean a veces afuera no existen, sino que la Biblia dice otra cosa muy diferente. Que Jehová les bendiga y les guarde, y gracias por su asistencia.